Mi esposo llegó de trabajar a las 11 de la noche, me encontró con mi amante y ahora me está botando de la casa. El problema es que yo no tengo dónde ir, emigramos juntos hace 2 meses y yo aún no consigo trabajo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Me encontré con la nieve metiéndose por el cuello, temblando como un perro mojado, mientras 50 familias me miraban como si yo fuera un incendio ambulante. Los bomberos me apuntaban con una manguera como si yo fuera basura ardiendo, y mi esposo, Javier, salía evacuado con cara de, por fin. Yo gritaba que esa casa también era mía, pero la policía ya me tenía agarrada del brazo, hablando de arresto, de peligro, de conducta. En 5 minutos pasé de esposa sacrificada a pirómana extranjera en la puerta de mi propio edificio. Y si quieren entender cómo me hicieron esto, tengo que contarles desde el principio. Hace 2 meses emigramos juntos. 2 meses. No es que yo me vine sola a improvisar la vida, no. Yo vine con Javier, mi esposo, el hombre que juró que íbamos a construir algo, que íbamos a ser un equipo. Yo aún no conseguía trabajo porque, perdón por existir, este país no te abraza con oportunidades apenas bajas del avión. Yo estaba en casa, tratando de acomodarnos, de adaptarme, de no sentirme invisible. Javier llegaba tarde, cansado, con esa energía de, yo mantengo todo, así que yo mando. Y yo lo aguantaba, porque alguien tenía que mantener la paz. Yo estaba sola todo el día, encerrada, sin amigas, sin familia, viendo nieve por la ventana como si fuera castigo. La gente romantiza emigrar, pero nadie habla de lo humillante que es depender de alguien para todo, hasta para comprar pan. En ese vacío apareció Enzo. Mi amante. Sí, mi amante. No voy a fingir que fue un accidente meteorológico, pero tampoco voy a aceptar que yo soy la única villana de esta historia. Enzo fue el único que me miró como persona, que me hablaba, que me hacía sentir deseada mientras Javier me trataba como mueble. Y cuando una está sola, con el orgullo aplastado, una se aferra a lo único que le devuelve un poquito de vida. Esa noche Javier llegó de trabajar a las 11 de la noche. Yo estaba en el departamento con Enzo, y no era un plan maligno, era mi momento de respirar. Pero Javier entró y nos encontró. La escena fue rápida, fría, brutal. No gritó como en novelas. Se quedó quieto, con esa calma que da más miedo, y me dijo que me fuera. Que recogiera mis cosas y me largara. Yo pensé que era una reacción, un impulso, un berrinche de orgullo. Le dije que se calmara, que habláramos, que no podía echarme así como si yo fuera una bolsa de basura. Le recordé, con toda la lógica del universo, que yo no tenía a dónde ir, que emigramos juntos, que mi estatus dependía de nuestra vida en común, que esto no era un divorcio en caliente de película. Javier no quiso escuchar. Dijo que la casa era suya, que él pagaba, que yo era una traidora. Y ahí es donde yo entendí que él no quería justicia, quería castigo. Quería verme arrastrada. Quería que yo aprendiera una lección. Y eso, para mí, es crueldad. Porque una cosa es terminar una relación y otra es lanzar a alguien al vacío, en un país ajeno, en invierno, sin trabajo, sin red. Yo agarré una maleta, lo básico, y aún así me negué a irme lejos. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A congelarme en la calle como si no valiera nada? No. Si él quería echarme, iba a tener que verme. Iba a tener que cargar con la vergüenza de lo que estaba haciendo. Así que tomé una decisión perfectamente razonable. Me quedé en el jardín delantero del edificio. Mi territorio. Mi humillación, pero también mi escenario. El jardín estaba lleno de nieve, y los vecinos tenían esas decoraciones inflables navideñas ridículas, renos, muñecos de nieve, y un Papá Noel gigante. Yo vi eso y pensé, perfecto. Si la gente quiere espectáculo, se lo doy. Me metí literalmente dentro del Papá Noel inflable, como refugio, como carpa improvisada. Y me acomodé ahí, con mi maleta, planeando que cada vez que Javier entrara o saliera me viera. Que se sintiera culpable. Que se le atragantara la superioridad. Las primeras horas fueron soportables. Porque yo estaba en modo determinación. En modo, no me van a borrar. Pero el frío empezó a morder. El cuerpo, cuando ya no tiene adrenalina, te pasa la factura. Se me congelaban los dedos. Me temblaban las rodillas. Y ahí me di cuenta de que la compasión no iba a caer del cielo. Tenía que sobrevivir por mis propios medios. Vi que el vecino tenía una extensión eléctrica conectada a las luces navideñas. Y me pareció obvio, si ellos pueden gastar electricidad en lucecitas inútiles, yo puedo usarla para no morirme. Encontré un calentador portátil que alguien había botado en la basura del edificio. Sí, de la basura. Pero funcionaba, más o menos. Lo conecté con la extensión robada, dentro del Papá Noel inflable, y por fin sentí un poquito de calor. Hasta que escuché un chasquido. Las luces del vecino parpadearon. Y en un segundo todo colapsó. Sobrecarga. El calentador tosió como si fuera a explotar,
y el Papá Noel inflable, reventó. Reventó con un sonido ridículo, como un globo gigante muriéndose, y yo quedé envuelta en plástico caliente, medio derretido, pegándose a mi abrigo. Imagínense el olor. Imagínense mi cara. Imagínense a los vecinos mirando por la ventana pensando, ¿qué demonios hace esa mujer en mi jardín? Yo me levanté como pude, con el plástico colgando, temblando, furiosa. No por el accidente, sino por la injusticia. Porque yo no debería estar peleando por calor como una indigente. Yo debería estar adentro, en mi cama, hablando como adultos, resolviendo. Pero Javier me había expulsado de la humanidad. Me quedé ahí, tiritando, y el hambre empezó. Era fin de año. Yo veía ventanas con luces cálidas, gente cenando. Y yo, afuera, como penitencia pública. Desde el jardín vi que Javier había dejado algo enfriando en el alféizar de una ventana, un pavó. Un pavó enorme. La cena. Y ahí me volvió el coraje, él comiendo como rey mientras yo congelada. Yo no iba a pedirle nada. No iba a darle el placer de verme suplicar. Así que fui práctica. Agarré un palo de escoba que encontré, improvisé un gancho, y empecé a pescar el pavó desde abajo, estirando el brazo, calculando. Era una operación de rescate culinario. Totalmente necesaria. Lo logré enganchar. Sentí el peso. Estaba a punto de bajarlo, y se me resbaló. Cayó. Pero no cayó en el jardín. Cayó en el patio del vecino que tenía un Rottweiler. Y ese perro apareció como si hubiera estado esperando mi fracaso. Se abalanzó sobre el pavó y lo destrozó frente a mí, devorándolo con una felicidad cruel, mientras yo lo miraba, con lágrimas de rabia, no porque, ay pobrecita, sino porque era otra humillación más. Hasta el perro estaba cenando mejor que yo. Y como si el universo quisiera rematar, ahí vi llegar a Enzo. Mi amante. Llegó en el auto, pero no solo. Venía con otra mujer. Vestida de fiesta. Sonriendo. Se bajaron para entrar a la fiesta del vecino. O sea, él, el hombre que supuestamente me entendía, estaba celebrando con otra mientras yo estaba en la nieve como payasa expulsada. La rabia me subió como lava. Me sentí usada, traicionada, ridiculizada. Y sí, hice lo que cualquiera con sangre en las venas haría en ese momento. Agarré bolas de nieve y les lancé. Pero no eran solo bolas de nieve. Les metí piedras. Porque no me iba a quedar ahí viendo cómo mi vida se desmorona y ellos brindan. Fallé. No les di a ellos. Rompí la ventana del vecino equivocado. Y ese vecino, era un exmarine con estrés postraumático. Yo no sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Salió como un rayo, con ojos desorbitados, gritando como si estuviéramos bajo ataque. La gente empezó a salir. Alguien llamó a la policía. Enzo y su mujer se escabulleron como ratas. Y yo quedé otra vez como el centro del desastre. Para cuando casi era medianoche, yo seguía afuera. Congelada. Sin comida. Con vecinos mirándome como amenaza. Y ahí tomé una decisión que fue, francamente, poética. Yo tenía una maleta con ropa de Javier. Cosas suyas que yo había agarrado en el caos. Y pensé, si él me quiere afuera, perfecto. Que sienta el frío conmigo. Que sienta que también pierde algo. Así que armé una fogata ilegal en el jardín y empecé a quemar su ropa. Un mensaje. Un símbolo. Una forma de decirle, no me vas a borrar sin costo. Pero el viento cambió. Y el humo se metió por la ventilación del edificio. En segundos sonó la alarma. Gritos. Puertas abriéndose. Gente bajando corriendo en pijama. Y a las 11:55 p.m., evacuaron a 50 familias. 50. La plaza del edificio se llenó de personas tosiendo, indignadas, y yo ahí, al lado de la fogata, tratando de calentarme, con el cabello lleno de ceniza. Llegaron los bomberos. Y mientras apagaban, uno apuntó la manguera y me mojó. No sé si fue accidente o si se les hizo chistoso, pero me empaparon entera. En pleno frío. Yo grité, porque era inhumano. Y ahí salió Javier, evacuado como todos, y me vio, mojada, temblando, con la fogata apagándose, rodeada de policías. Su cara, fue la cara de alguien viendo cumplir su deseo. No estaba preocupado. No estaba triste. Estaba satisfecho. La policía me esposó. Dijeron palabras como piromanía, peligro, vagancia. Vagancia, como si no estar empleada 2 meses después de emigrar fuera un crimen. Y lo peor fue la ironía. Como yo ya no tenía domicilio, porque Javier me echó, no podían darme arresto domiciliario. Así que iniciaron un proceso acelerado por conducta peligrosa. En un abrir y cerrar de ojos, mi vida se convirtió en expediente. Y así recibí el año nuevo, no con brindis, sino en un avión de regreso a mi país, sola, con el pelo oliendo a humo, con la ropa pegada al cuerpo por la manguera, mirando por la ventana y viendo cómo las luces de la ciudad se alejaban.
Mientras, según me contaron después, Javier conoció a una vecina linda durante la evacuación. ¡Qué casualidad! ¡Qué conveniente! ¡Qué destino! Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿cruel? Cruel es engañar a tu esposo y encima querer quedarte en su casa como si nada. Lo del jardín con inflables es nivel telenovela barata. Y robar electricidad, quemar ropa y romper ventanas. Amiga, no te echaron por infiel, te echaron porque eres un peligro público con complejo de protagonista. Respuesta de la OP, me encanta cómo reducen todo a, fuiste infiel, para justificar cualquier abuso. Javier no me terminó, me expulsó a la calle en un país donde él sabía que yo no tenía red. Eso no es justicia, eso es sadismo. Y sí, me quedé en el jardín porque alguien tenía que poner un espejo frente a su crueldad. Lo demás fueron reacciones a una situación extrema que él creó. Pero claro, ustedes aman ver a una mujer sufrir y luego decir que, se lo merece, punto. Usuario anónimo 2 dice, quemar la ropa a las 11:55 y evacuar a 50 familias, ¿y todavía te preguntas por qué te arrestaron? Lo de, conducta peligrosa y vagancia, suena a, hiciste un show tan grande que hasta migración se cansó. Javier no es cruel, tú eres incontrolable. Respuesta de la OP, incontrolable es un edificio que te expulsa del calor humano y luego te juzga por intentar sobrevivir. Yo no estaba, haciendo show, estaba congelándome. Nadie me dio una alternativa digna. Y me parece curioso que para ustedes la palabra, vagancia, sea un insulto automático cuando emigré hace 2 meses. ¿Qué querían? ¿Que consiga trabajo mágico en 48 horas? Sean serios. Actualización 1. La mañana siguiente no fue, nuevo año, nueva yo. Fue nuevo año, nuevo nivel de miseria. Yo no dormí. No se puede dormir cuando tu cuerpo se apaga por frío y tu cabeza no deja de repetirte la imagen de Javier mirándote como si fueras un estorbo. Yo estaba sentada en la nieve, con las manos entumecidas, tratando de sentir los dedos, pensando en cómo demonios un hombre puede apagarte así. Mi maleta estaba a mi lado, como un recordatorio de que yo ya no era la esposa, era equipaje. Y por si fuera poco, mi celular estaba lleno de notificaciones de gente del edificio. Sí, porque alguien me grabó. Alguien me subió a un grupo. La loca del jardín, la extranjera pirómana, cosas así. Y Javier, por supuesto, no dijo nada. Porque el silencio también es castigo. Yo me repetía que esto era temporal, que Javier iba a entrar en razón, que la presión social lo iba a hacer sentir vergüenza. ¿Por qué? Vamos, ¿quién quiere ser el hombre que deja a su esposa en la nieve? Yo me aferré a esa idea como si fuera una manta. Y por eso me quedé ahí, afuera, visible, esperando que él saliera y al menos me mirara con humanidad. Pero lo que salía eran vecinos. Vecinos mirándome como si fuera una rata. Uno me dijo que me fuera. Otro me dijo que si tocaba de nuevo su extensión eléctrica, llamaba a la policía. O sea, todos defendiendo cablecitos y decoraciones, y nadie defendiendo a una persona. Y yo sentí esa rabia otra vez, la rabia de ser extranjera, de no tener derecho a existir cuando incomodas. Tratando de recuperar un poco de control, fui al contenedor de basura otra vez. Busqué algo que me sirviera, una manta, una caja, cualquier cosa. Encontré cartón húmedo, encontré un termo roto, encontré un gorrito de Santa aplastado. Todo era simbólico, honestamente. Yo, buscando calor en los restos navideños de otros. Y ahí fue cuando vi a Enzo de nuevo, en mi mente, no físicamente. Porque me llegó un mensaje suyo, como si nada, diciendo que lo de anoche se salió de control. Yo casi tiré el celular contra la nieve. ¿Se salió de control? No, amor, tú saliste corriendo. Tú me dejaste ahí. Tú te fuiste a brindar con otra. Y ahora vienes a narrarlo como accidente. Yo le respondí con frialdad, diciéndole que no me escribiera, que él ya había mostrado quién era. Pero por dentro, me dolía. Me dolía porque, al final, el único que supuestamente me daba cariño también me trató como descartable. Y ese dolor se convirtió en una sola cosa, determinación. Si Javier quería guerra, la iba a tener. Así que cuando vi que Javier salía del edificio con una bolsa de basura, como si nada, como si yo no existiera, me paré. Me acerqué. Le dije que necesitábamos hablar, que esto no podía seguir, que yo no era un perro para que me dejara afuera. Y Javier me dijo que yo ya no tenía nada que decirle, que él iba a hablar con migración, con un abogado, con quien fuera, para sacarme de su vida. Yo no grité. No lloré. Sonreí. Porque entendí algo, él no quería una conversación, quería un final donde él se vea limpio. Y yo, sinceramente, no estaba dispuesta a ser el sacrificio perfecto para su narrativa. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo de, me quedé para darle vergüenza, es lo más manipulador que he leído.
Te fuiste a acampar con inflables para presionarlo públicamente y cuando no funcionó escalaste a robar luz y quemar ropa. Eso no es supervivencia, es chantaje emocional en nieve. Respuesta de la OP, ¿chantaje? Chantaje es lo que él me hizo a mí, usar mi estatus y mi dependencia como arma, sabiendo que me quedaba sin nada. Yo no presioné, públicamente, yo simplemente no desaparecí como él quería. Si a la gente le incomoda ver la crueldad de un hombre, ese es su problema, no el mío. Y lo repito, nadie me ofreció una alternativa digna. Yo me defendí con lo que tenía. Usuario Anónimo 2 dice, Enzo te manda un mensajito y tú todavía sigues girando alrededor de hombres. Uno te echa, el otro te abandona, y tú sigues actuando como si el mundo te debe algo. Quizás el problema no es migración ni nieve, eres tú y tus decisiones. Respuesta de la OP, qué simplista y qué cómodo. Claro, reduzcan todo a tus decisiones, para no mirar el abuso estructural de estar atrapada en un país ajeno sin red. Yo no giro alrededor de hombres, yo estoy atrapada en la realidad que construimos en pareja y que Javier decidió dinamitar en una noche. Enzo fue un síntoma, no la causa. Pero ustedes aman culpar a la mujer porque les hace sentir moralmente superiores. Actualización 2. Esa tarde, el hambre volvió a pegarme como una bofetada. No es romántico ni poético tener hambre en invierno. Es una sensación animal, desesperante, que te hace pensar en cosas que nunca harías. Yo tenía unas galletas viejas en la maleta y ya. Y ver a la gente entrando con bolsas de comida, riéndose, preparándose para cenar lo de Año Nuevo atrasado, me dio un coraje que me quemó la garganta. Javier, por supuesto, no me ofreció nada. Ni un café. Ni una palabra. Lo único que me dejó fue el mensaje claro, afuera te pudres. Y yo no iba a pudrirme callada. Vi otra vez la ventana donde él solía dejar cosas enfriando. Esta vez había comida de nuevo. Restos, supongo, de la cena. Y yo pensé, no es robar si es mi hogar también. No es robar si a mí me echaron con la ropa puesta. No es robar si es para sobrevivir. Así que fui por el palo, improvisé el gancho otra vez, y empecé la operación. Pero la vida tiene sentido del humor. Porque justo cuando estaba por enganchar lo que parecía una bandeja pesada, el palo resbaló, la comida cayó, y volvió a caer en el patio del vecino del perro. Él mismo. Como si el universo quisiera repetirme la escena para que yo entienda que estoy sola. El Rottweiler apareció y devoró todo con esa calma cruel de quien sabe que gana. Y yo, mirando detrás de la reja, sentí una mezcla de rabia y humillación que me mareó. Porque ni siquiera podía competir con un perro en dignidad esa noche. Y ahí, mientras yo estaba con las manos entumecidas y el estómago vacío, escuché música. Fiesta. El vecino de al lado tenía reunión, risas, brindis. Y vi algo que me hizo perder el control por completo. Enzo, entrando, con otra mujer del brazo. No una amiga. Una mujer de vestido, tacones, sonrisa de yo sí tengo donde cenar. Se me nubló la vista. Me dieron ganas de correr y arrancarle el pelo, sinceramente. Pero como yo no soy tonta, yo sé que lo que más duele es lo público. Así que agarré nieve. Y sí, metí piedras. Porque yo quería que sintieran aunque sea una chispa del dolor que yo estaba sintiendo. Y entonces pasó lo que pasó, la ventana explotó, pero no la de ellos. La del vecino equivocado. Y el grito que salió de ese apartamento no fue normal. Fue un grito de guerra. La puerta se abrió de golpe y salió un hombre con mirada de terror y rabia, como si estuviera reviviendo algo. Me apuntó con el dedo y empezó a gritar que estábamos bajo ataque. Yo intenté explicar, pero, ¿cómo explicas la desesperación a alguien que solo ve peligro? La gente empezó a salir otra vez, teléfonos en mano, luces encendiéndose. Y yo entendí que mi plan de dar vergüenza ya se había convertido en incidente. En noticia local. En motivo para que Javier diga, ven, por eso la eché. Y lo peor, Enzo ya no estaba. Ya se había ido. Otra vez. Yo me quedé sola, con la nieve en la mano, la ventana rota, y el sonido de sirenas acercándose como si yo fuera una criminal profesional. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, ¿no es robar si es mi hogar también? ¡Qué conveniente! Te pillan engañando, te echan, y tú decides que tienes derecho a pescar comida por la ventana como mapache. Luego apedreas a Enzo con bolas de nieve con piedras. Marisol, tú no estás sobreviviendo, estás buscando destruir a todo el mundo porque te dejaron sin aplausos. Respuesta de la OP, me fascina cómo romantizan el abandono como si fuera un castigo merecido. A mí me echaron sin plan, sin alternativa, sin humanidad. ¿Y tú esperas que yo me siente a morirme de hambre, con dignidad? Si la comida estaba ahí, era parte de la vida que construimos. Y lo de Enzo no fue por aplausos, fue por respeto. Nadie tiene derecho a usarme y luego pasearse feliz frente a mí como si yo fuera invisible. Usuario Anónimo 2 dice,
lo del Rottweiler comiéndose tu pavo /diagonal restos 2 veces seguidas es el universo tratando de decirte, detente, pero tú no entiendes señales. Y lo del ex marine, ¿vas a decir también que fue culpa de Javier? Porque ya estás en modo, todo me pasa, nadie me da opción. Respuesta de la OP, las señales del universo son una excusa para burlarse del dolor ajeno. Yo no necesito metáforas, necesito soluciones. Y sí, el contexto es culpa de Javier. Si yo estuviera adentro, si él hubiera actuado como adulto, nada de esto estaría pasando. El exmarine salió porque alguien rompió una ventana, punto. Yo no sabía su historia y no soy responsable de lo que él trae dentro. Pero claro, es más fácil pintarme como monstruo. Actualización 3. La policía llegó por la ventana rota y el caos en el jardín. Yo estaba con las manos levantadas, intentando explicar que no era un ataque, que fue un accidente, que yo estaba afuera. Sí, afuera, como si esa palabra explicara todo el absurdo. Javier salió al pasillo del edificio, con esa cara de santo cansado, y habló con ellos como si fuera el dueño del lugar y yo una extraña peligrosa. El exmarine seguía alterado, gritando que había escuchado un estallido, que había visto sombras, que esto no era un juego. Yo sentí un escalofrío porque en su mirada había algo genuino, algo roto. Pero al mismo tiempo, ¿y yo? ¿Quién estaba viendo lo roto en mí? Nadie. Yo era el problema, el ruido, la extranjera en el jardín. Los policías me preguntaron por qué estaba ahí. Yo dije la verdad práctica, mi esposo me echó. Y ahí vi el brillo en sus ojos, ese brillo de, porque cuando dices, me echó, automáticamente suponen que hiciste algo imperdonable. Javier, por supuesto, no perdió tiempo, les dijo que me encontró con otro hombre. Lo dijo alto. Lo dijo claro. Lo dijo para que el vecino lo escuchara. Para que el exmarine lo escuchara. Para que todos lo escucharan. Yo le grité que eso no era relevante, que lo relevante era que él me dejó sin techo. Javier me respondió que no era su problema, que yo era adulta, que yo tomé decisiones. Y en ese segundo, el aire se me llenó de impotencia. Porque sí, yo tomé decisiones, pero él también. Y su decisión fue destruirme con precisión. Enzo apareció a lo lejos, cerca de la fiesta del vecino, mirando el caos desde una distancia segura, como quien mira un incendio sin mojarse. Y cuando vio a la policía, se dio la vuelta. No vino a decir, yo estaba involucrado. No vino a defenderme. Yo ahí entendí que Enzo no era una salida, era un espejismo. Y encima, el espejismo venía con otra mujer del brazo. La rabia me hizo temblar. Agarré, nieve. No sé ni en qué momento pasó, pero fue como un reflejo. Empecé a lanzar bolas hacia donde Enzo estaba, pero no solo a él, a ella también. Porque sí, ella se merecía sentir vergüenza por caminar como reina frente a mí, como si yo no fuera nada. Y ahí fue cuando las piedras hicieron su trabajo, una bola voló mal y otra ventana se rompió. No la del exmarine, otra. La del vecino equivocado otra vez. Y esa segunda explosión de vidrio fue como una alarma de guerra. El exmarine se agachó instintivamente, gritó algo que no entendí, y salió hacia mí con una fuerza que me heló la sangre. En su cabeza, esto era ataque real. En su cuerpo, era supervivencia. Y yo me quedé congelada porque de pronto, el peligro dejó de ser social. Se volvió físico. Los policías lo detuvieron justo cuando él venía hacia el jardín. Uno lo sujetó, otro intentó calmarlo. La gente gritaba. La mujer que venía con Enzo chilló y se escondió detrás de alguien. Enzo desapareció completamente. Y yo estaba ahí, con nieve y piedras en las manos, viéndome desde afuera como si fuera una escena ridícula, una mujer sin techo, apedreando una fiesta de Año Nuevo en un país ajeno. La policía me esposó. Dijeron, vandalismo, alteración del orden, amenaza. Javier se cruzó de brazos y dijo que por fin iban a hacer algo, que él no podía vivir con una persona así. Yo lo miré y le dije que esto era exactamente lo que él quería, que yo quedara como loca para él verse como víctima. Y Javier ni pestañeó. Me dijo que yo lo estaba haciendo muy fácil. Y cuando me metieron en la patrulla, yo vi desde la ventana algo que me destrozó más que las esposas. Javier se quedó hablando con una vecina. Una vecina linda, arreglada, envuelta en abrigo, con cara de preocupación. Ella le tocó el brazo. Él sonrió. Sonrió como si ya estuviera en un nuevo comienzo. Mientras yo era el cierre sucio de su año. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿le tiraste bolas de nieve con piedras a una mujer que ni te debe nada? Enzo es basura, sí, pero tú te convertiste en amenaza real. Y lo del exmarine, pudiste provocar una tragedia. Ya no es drama, es peligro. La deportación empieza a sonar merecida. Respuesta de la OP, qué fácil decir, merecida, cuando no eres tú la que está sola,
helada y humillada en un país que no te pertenece todavía. Esa mujer caminó frente a mí como si yo fuera un estorbo, y Enzo se escondió como cobarde. Que no me debe nada. Me debe decencia humana. Y lo del exmarine fue un accidente del contexto, no un deseo mío. Dejen de usar palabras como tragedia para justificar que me aplasten. Usuario anónimo 2 dice, Javier contando lo del amante a la policía es bajo, pero tú le diste el material perfecto. Él no te está destruyendo con precisión, tú te estás autodestruyendo en vivo. Y encima te molesta que sonría con una vecina. ¿En serio? Tú estabas con Enzo hace horas. Respuesta de la OP, no es lo mismo. Yo estaba atrapada en desesperación y él está aprovechando para reemplazarme como si yo nunca hubiera existido. Javier no está superando, está castigando y coleccionando simpatía. Y sí, yo reaccioné. ¿Por qué? ¿Qué esperaban? ¿Que yo le aplauda mientras cuenta mi intimidad a la policía? Yo me defendí con lo que tenía. Si a ustedes les parece autodestrucción, es porque nunca han estado en una situación donde todo el mundo te empuja al borde. Actualización 4. En la comisaría me trataron como si yo fuera una delincuente habitual. Me hicieron sentarme, me preguntaron por mi estatus migratorio, por mi domicilio, por mi empleo. Y cada respuesta era un cuchillo: no tengo domicilio, no tengo empleo todavía, mi estatus está en proceso, mi esposo es mi sponsor. Yo veía cómo se anotaban eso y sentía cómo mi vida se iba convirtiendo en un problema administrativo. El oficial me dijo que si yo no tenía dirección fija, no podían liberarme con condiciones, fácilmente. Yo le dije que mi dirección era el apartamento, que yo vivía ahí, que me estaban expulsando injustamente. Y entonces llamaron a Javier. Lo llamaron para confirmar. Javier llegó con una calma asquerosa, como si fuera a firmar un paquete. Dijo que yo ya no vivía con él, que él no se hacía responsable, que yo era un riesgo para el edificio. Y ahí yo entendí la jugada. Él no solo me echó emocionalmente. Me estaba quitando el suelo legal. Me dejaron salir esa noche, pero con una citación y advertencia fuerte. Volví al edificio con la maleta, como un fantasma, y Javier no me dejó entrar. Ni siquiera para agarrar más ropa. Me habló desde adentro como si yo fuera una extraña. Me dijo que mis cosas me las iba a dejar en recepción, cuando pudiera. Cuando pudiera. Como si mi vida fuera un trámite. Yo me quedé afuera otra vez. Y ahí, con el cuerpo cansado y la cabeza hirviendo, vi algo que me prendió una chispa oscura. Mi maleta todavía tenía ropa de Javier. Camisas, un suéter caro, cosas que él amaba. Y pensé, si él me está quitando mi casa, yo le voy a quitar su comodidad. Si él quiere hacerme invisible, yo le voy a hacer sentir el frío. Además, yo estaba congelándome. Necesitaba calor real. La gente piensa que el frío es solo incomodidad, pero en ese punto era dolor. Mis dedos ya no se sentían míos. Me dolían los dientes. Yo necesitaba algo que arda. Algo que me sostenga. Así que fui al jardín, busqué un recipiente metálico viejo, apilé algunas de sus prendas y prendí una fogata. Sí, ilegal. Sí, imprudente. Pero necesaria en el momento. Y también simbólica. Cada prenda que ardía era una frase que él se negó a escuchar. El problema fue el viento. Ese viento traicionero de invierno que te cambia las reglas en segundos. El humo no subió hacia el cielo como yo esperaba. Se metió directo por las ventilaciones del edificio. Primero vi una ventana abrirse, gente tosiendo. Luego sonó la alarma. Luego las puertas se abrieron en masa. A las 11:55 de la noche, el edificio entero estaba evacuando. Gente con niños, gente con mascotas, todos saliendo a la nieve, confundidos, furiosos. Yo vi a la vecina Linda otra vez, bajando con una bufanda perfecta, y me miró como si yo fuera una plaga. Y Javier salió detrás, con cara de, ¿ves lo que hice bien al echarla? Yo quise gritar que era su culpa, que si él me hubiera dejado entrar nada de esto pasaba. Pero nadie escucha a una mujer con fuego al lado. En ese momento, yo ya era el monstruo oficial. El humo era mi firma. Llegaron los bomberos y en cuanto vieron la fogata, se lanzaron. Uno gritó que se alejaran. Yo me acerqué para explicar, para decir que era solo ropa, que era pequeño, que ya lo apagaba. Pero no me dejaron ni terminar. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, necesitaba calor real y eliges quemar ropa en un jardín de un edificio lleno de familias. Eres una bomba andante. Javier te quitó el piso legal, sí, pero tú le diste el fósforo. No es símbolo, es irresponsabilidad criminal. Respuesta de la OP. Criminal es abandonar a tu esposa en invierno, en un país ajeno, sabiendo que su estatus depende de ti. Eso es violencia silenciosa. Lo de la fogata fue una reacción desesperada para no congelarme y para enviar un mensaje claro, yo también existo. Si el edificio tiene ventilación basura y el viento cambia,
¿Ahora yo soy la culpable de que el humo entre? Por favor. Todo el mundo estaba bien hasta que decidieron convertirlo en escándalo. Usuario Anónimo 2 dice, la parte más loca es que sigues creyendo que nadie te escucha, cuando literalmente estabas dando un espectáculo a propósito desde el inicio. Te quedaste en el jardín para dar lástima, escalaste con electricidad, piedras y fuego. Nadie te deportó por vagancia, te deportan por peligrosa. Respuesta de la OP, me quedé en el jardín para que Javier no pudiera borrar lo que me estaba haciendo. Eso no es dar lástima, es resistencia. Y sí, nadie me escucha, me miran, me juzgan, me graban, pero no escuchan el hecho central, me abandonaron. El resto fue cadena de desesperación. Si a ustedes les encanta llamarme peligrosa, es porque así se sienten tranquilos apoyando la crueldad de un hombre. Actualización 5. Los bomberos apagaron la fogata rápido. Demasiado rápido. Y en esa rapidez vino la humillación final, la manguera me agarró a mí primero. Un chorro helado directo al cuerpo, a la cara, al cabello. Sentí el golpe como si me hubieran tirado al mar en invierno. Me quedé sin aire. Grité. No por drama, sino porque era dolor puro. Y ahí estaba Javier, evacuado con el resto, mirando. No corrió a taparme. No se quitó su abrigo para cubrirme. No hizo nada. Solo miró con esa calma de, se acabó. La vecina Linda estaba a su lado, y cuando me vio empapada, se llevó una mano a la boca como si fuera una tragedia, pero su mirada decía otra cosa, decía alivio. Como si por fin el edificio se librara de mí. La policía se acercó y me esposó frente a todos. Dijeron, piromanía, como si yo fuera una terrorista doméstica. Dijeron, peligro para la comunidad. Dijeron, conducta temeraria. Yo intenté hablar, explicar que era ropa, que era pequeño, que el humo fue por el viento. Pero nadie quería explicación. Querían cierre. En la comisaría esta vez no hubo advertencias cálidas. Esta vez entró migración. Me preguntaron dónde vivía. Dije la verdad, me echaron. Me preguntaron quién era mi sponsor. Dije la verdad, mi esposo. Me preguntaron si tenía empleo. Dije la verdad, todavía no, y cada verdad era un clavo en mi ataúd. El oficial de migración me explicó con frialdad que por conducta peligrosa y por no tener domicilio estable, podían iniciar un proceso de expulsión acelerada. Yo me reí. Me reí porque era una ironía tan perfecta que daba náuseas. Me echan de la casa y luego me castigan por no tener casa. Me dejan sin red y luego me llaman vagabunda. Es un sistema diseñado para romperte. Intenté llamar a Javier. Pedí hablar con él. Le pedí, no por amor, sino por lógica, que confirmara que yo vivía ahí, que era temporal, que se iba a arreglar. Javier no quiso. Dijo que no me debía nada. Que yo, ya había tomado mi camino. Y ahí entendí que él no solo quería sacarme del departamento, quería sacarme del país. Quería borrarme completo. Me pusieron en un vuelo esa misma noche. Sin ceremonia. Sin despedida. Yo iba con la ropa aún húmeda bajo un abrigo prestado, temblando, con la cara hinchada de frío y rabia. Al subir al avión, escuché fuegos artificiales a lo lejos, porque claro, el mundo celebraba mientras yo era expulsada como basura. Me senté junto a la ventana y miré las luces alejarse. Y en mi cabeza solo sonaba una frase, ¿cómo puede ser tan cruel? Porque sí, yo cometí errores, pero Javier eligió el castigo máximo. Eligió no solo dejarme sin techo, sino sin país, sin futuro inmediato, sin nada. Y lo último que supe antes de apagar el celular en modo avión fue un mensaje que me llegó de un número desconocido, una vecina. La misma Linda. Me escribió algo como, espero que estés bien, lo siento por todo, conocí a Javier durante la evacuación, parece un buen hombre. Un buen hombre. Así se reescribe la historia en tiempo real, yo, la peligrosa, él, el buen hombre. Recibí el año nuevo en el aire, sola, con el estómago vacío, y la certeza de que me sacaron no por justicia, sino porque era más fácil deshacerse de mí que admitir lo que me hicieron. Comentarios de la actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice, el final es cine, te mojan, te arrestan y te deportan porque literalmente te convertiste en amenaza pública en 48 horas. Y todavía preguntas, ¿cómo puede ser tan cruel? Cruel sería que te dejaran quedarte después de poner en riesgo a 50 familias. Javier no te deportó, te deportaste tú con piedras y fuego. Respuesta de la OP, qué cómodo para ustedes convertir una expulsión en consecuencia merecida, para dormir tranquilos. Yo no me deporté sola, yo fui empujada al límite por abandono. Si alguien te quita casa, estabilidad y estatus en invierno, no me vengan a decir que reaccionar es amenaza pública. La amenaza real es un hombre con poder legal sobre tu vida que decide borrarte cuando ya no le sirves. Usuario Anónimo 2 dice, la vecina diciéndote, buen hombre, es la cereza. Porque así te ven todos,
Javier como víctima, tú como caos. Y sinceramente, con lo que narras, tienen razón. Emigraste hace 2 meses y ya estás rompiendo ventanas, robando electricidad y prendiendo fogatas. No es crueldad, es autopreservación del edificio. Respuesta de la OPE, autopreservación del edificio. ¡Wow, qué humanidad! Gracias por recordarme que para ustedes una persona vale menos que una ventana. Javier se ganó esa narrativa porque la gente ama a un hombre tranquilo aunque sea cruel. Yo fui caos porque me arrancaron el piso y me exigieron que sonriera. Si ustedes quieren aplaudir la deportación de alguien como cierre perfecto, háganlo. Pero no finjan que es justicia, es espectáculo.